Bueno, entonces yo le subiré esto rayado. El anterior sí no habían rayones importantes. Este sí de pronto tenía rayones más interesantes. Bueno, entonces vamos con la siguiente, muchachos. ¿Qué se me hizo aquí? Acá y acá, bueno. Bueno, vamos a ver ya nuestros primeros algoritmos de aprendizaje. Pero antes de ingresar, muchachos, hay que hacernos una pregunta. ¿Cómo implementamos una red ya más conectada? ¿Sí? Entonces hay que observar lo siguiente. Bueno, voy a hacerlo acá. Vamos a observar con calma cómo podemos implementar una red mayormente conectada. Vamos a pensar, por ejemplo, esta red que tiene 3 neuronas, tiene 2 acá y tiene una de salida. Bien. Entonces vamos a manejar 2 entradas, X1 y X2. Bueno, ya sabemos que estas entradas van totalmente conectadas acá y a lo mismo que X2. Aquí va conectado, aquí va conectado y aquí va conectado. Bueno, estas neuronas se conectan a esta. Muy bien. Y estas neuronas se conectan a esta. Muy bien. Entonces vamos a hacer esta arquitectura. Muy bien. Entonces, hay varias cosas que ustedes deben tener presentes. Vamos a analizar cada capa. Esta es una capa de entrada, esta es una capa oculta y una capa de salida. Bueno, realmente la capa de entrada es esta, pero bueno, tiene 2 capas ocultas, que es capa oculta 1, capa oculta 1, capa oculta 2 y capa de salida. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a implementar esto. Vamos a utilizar no nos interesa mucho la función de activación. Entonces, hay varias cosas que hay que tener presentes para implementar esto. Entonces, esto es peso 1, neurona 1. Peso 1, perdón, peso 2, neurona 1. Este de acá. Aquí, en esta segunda. Peso 1 de la neurona 2, peso 2 de la neurona 2, peso 3 de la neurona 1, perdón, peso 1 de la neurona 3 y peso 2 de la neurona 3. Vamos a 1, 2, 3. Entonces, si ustedes observan, vamos a ver que esto se va poniendo un poco como más interesante. Vamos a ver las entradas netas. Las entradas netas de la neurona 1 serían W1 por X1 más W1, 2 por X2. X2. W1 por X2, perdón, X1 más W1, X2. Y X3 es igual a W31, X1 más, esto es 2, 2. Y esto es W32 de X2. ¿Sí? Entonces hay varias cosas que ustedes observan en común. Observen. Está en común esto y está en común esto, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ahí, muchachos. No Sí, sé. profe. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto yo lo puedo representar de una forma matricial. Cada capa la vamos a representar como una matriz. Yo la puedo representar de esta manera. Los pesos, ¿cierto? W1, W12, W21, W22, W31, W32. Y bueno, si lo multiplico por este vector, lo multiplico por X1, X2, X3, vamos a obtener esto mismo. Vamos a obtener un vector de tamaño 3. Les voy a demostrar. Supongan que ustedes tienen este. Aquí tengo otro ejemplo. Profe, en realidad es X1 y X2, ¿no? Solamente. Ay, sí, qué pena, qué pena. Muchas gracias. Sí, no he ignorado un error. Muchas gracias. Sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, vamos a ver una cosa. Vamos a declarar esta matriz. Import, numpy, as np. Vamos a utilizar esa librería. Bien, porque cada librería nos ofrece las multiplicaciones. Entonces tengo los pesos. Todos los pesos voy a declararlos como un np.array. np pues es el nombre que le di acá. Y vamos a declarar ese array. Entonces ese array va a tener esta configuración. Un array bidimensional. Pongámosle 1, 2, luego el otro sería 3, 4. Y el último peso pongámosle 0, 5 y menos 1. ¿Listo? Coma, menos 1. ¿Sí? Eso es lo que estamos representando ahí.
Muy bien. Vamos a ver si lo hizo bien. Me faltó una coma. Muy bien. Voy a imprimir esos pesos. Muy bien. Ahí está. Vamos a meter otra celda de código. Bueno, me he olvidado compartirles esto. Yo le subo al campus todo eso. Chainlink. Siempre me toca configurar esto porque ya es cosa de Unimagic. Entonces, pues no. Acá les comparto. Entonces, bien. Entonces acá metamos otra celda. Entonces yo voy a meter lo que son las entradas. Entonces voy a meter una entrada nomás, una entrada de 2, por ejemplo, np.array. Voy a meter un array únicamente de 1 y 0, pongamos. ¿Listo? Entonces yo quiero las entradas netas de cada uno de las neuronas. Entonces yo, ¿qué debo de hacer? Aplico la misma fórmula que habíamos visto ahora, que la entrada neta, ¿cierto? Va a ser igual a lo siguiente, a pesos por np.dot, tengo que decirle que es la operación pesos, coma, entrada np.transpose de entrada, de la entrada. Y miren lo que nos va a dar. Chanfle, olvidé ponerle P. Entonces, entrada neta. Y observen acá. Miren que nos da. Esto es la entrada neta de la neurona 1. Esto es la entrada neta de la neurona 2. Y esto es la entrada neta de la neurona 3. Entonces, como ven, se nos están volviendo ya operaciones matriciales. Este es el máximo nivel de álgebra que van a requerir, tranquilos. ¿Sí? Yo ya, yo creo que ya iniciando la otra mañana, les explicaré un proceso que tiene derivadas, pero realmente es muy sencillo, gracias a la función sigmoide. La función sigmoide tiene la característica de que la derivada se escribe en términos de ella misma, entonces, pues no hay mucho complique. Entonces, bueno, aquí ya tengo la entrada neta de esta, ¿cierto? Que ustedes pueden ver aquí. Entonces, ¿cómo yo podría calcular la salida de la neurona 1, la salida de la neurona 2 y la salida de la neurona 3? ¿Cómo podría hacer eso, muchachos? ¿Cómo podría ser eso? ¿Qué tendría que hacer para calcular la salida? De acuerdo a todo lo que yo he hablado. ¿Qué tendría yo que hacer? Ya tengo las entradas netas. ¿Qué me falta? ¿Los pesos? La función y el umbral. La función y el umbral, ¿cierto? O sea, si ustedes... no, los pesos ya los tengo. De hecho, yo ya hice esta operación que tengo acá, que es la multiplicación de los pesos por la transpuesta de la entrada. Sí, y tengo que sumarle el umbral, ¿cierto? En ese caso, a estos yo puedo hacer sencillamente sumarle 1, ¿cierto? Yo la entrada neta, y bueno, esto sencillamente le sumo el umbral, que voy a asumir que es 1. Y pues ahí ya los tengo las entradas netas. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que definir la función de esta, ¿sí? Voy a definir la función sigmoide. Bien. ¿Y qué voy a hacer? Hay una cosita ventajosa que nos permite hacer esta librería, que es aplicar una función a un elemento. Pero en un momento, creo, para estar seguro, un momento, para estar 100% seguro. Profe, pero ahí Sí. hay algo que tú decías, dice que capas ocultas. ¿Eso acá dónde lo hacemos? ¿Cómo? Porque es que yo veo que tú tienes entradas, tú tienes pesos, pero también vi en la imagen que tú tenías capas oculta 1, capas oculta 2. Ya. Listo, no problema. Yo por ahora solo estoy haciendo esta parte, en este momento. Solo estoy ahí. O sea, en estos momentos solo estoy aquí. Ok. Ya cuando calcule la salida K1, salida 2 y salida 3, ya les voy a explicar qué pasa ahí. No, yo que esas serían las entradas para la capa oculta 2. Bueno, no sé, bueno, ya luego. Sí, es correcto. Esas son las entradas de la capa oculta 2. Eso es lo que voy a buscar calcular en este punto. Ok, vale. Listo. Entonces, ya tengo aquí lo que son las... Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, algunos lenguajes de programación, hay una función que se llama map, ¿cierto? Que básicamente nos permite
aplicar una función a cada uno de los elementos de acá. Yo quiero aplicarle sigmoide a esto, quiero aplicarle sigmoide a esto y quiero aplicarle sigmoide a esto. O sea, yo quiero aplicarle sigmoide porque ya tendría la salida de la neurona 1, la salida de la neurona 2 y la salida de la neurona 3. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Yo voy a sencillamente a hacer lo siguiente. Entonces, la salida de la capa oculta 1 va a ser igual a sigmoide de en entrada neta. Bien. Entonces, vamos a ver. Y acá ustedes tienen la salida. Miren lo que pasa. ¿Qué ha pasado ahí? Me ha aplicado, es una de las cosas fantásticas de este, o sea, hay unas cosas que no defiendo de este lenguaje que, bueno, les iré explicando paso a paso, pero es una de las cosas que más me gustan. Por ejemplo, ustedes que hubieran tenido que hacer en un lenguaje como Java o C++ para poder evaluar en cada uno de estos, aplicarle esa función sigmoide, ¿qué hubieran tenido que hacer? Como 100 líneas de código. Ciclos. Sí, hubieran tenido que pasar en un for el elemento en la posición y asignar a un nuevo array la salida. ¿Sí? Por ejemplo, crear un array de tamaño 3 y hacer un for para poder hacer esto. Lo bueno es que ustedes pueden meter el array directamente y la salida es un array. ¿Sí? Gracias a esto. Es gracias a esto. Si yo hubiera utilizado otra librería, es gracias a esto realmente. np.est. Es gracias a eso. Si yo hubiera utilizado, por ejemplo, otra librería para hacer exponencial, no me hubiera funcionado. Pero es gracias a este pedacito. Gracias a este pedacito. np.exponencial. No me diferencia números ni de eso. Es gracias a este punto. Es gracias a la librería. Entonces, muchachos, ya tengo la salida de la capa oculta, ¿no? Entonces, aquí tengo la salida de la capa oculta, muchachos. Entonces, ¿qué pasa acá? C1, C2 y C3. Y yo acá tengo unos pesos. Esta es... Entonces vamos a ver si ustedes, está la neurona 4, está la neurona 4, está la neurona 5 y esta es la neurona 6. Listo, yo acá tengo W, neurona 4, 1, W, neurona 4, 2, W, neurona 4, 3, W, esto sería neurona 5, 2, W, neurona 5, 3 y W, neurona 5, 1. Entonces aquí voy a armar otra matriz de pesos, que es diferente a esta. Vamos a armar la matriz de pesos de la siguiente capa. Entonces, la matriz de pesos de la siguiente capa. Entonces tenemos matriz de pesos en segunda capa. O bueno, capa ocultados. Entonces, esta matriz de pesos, ustedes ven, tiene 3 por cada neurona. O sea, va a ser una matriz de 2 filas, una fila por cada neurona, y 3 columnas, una columna por cada peso. Entonces va a ser de la siguiente manera. Entonces voy a hacer np.array para crear un array, den un phi, np.array, y miren lo que va a pasar. Voy a inventarme esos pesos, ¿listo? Menos 1.2, 0.5 y pongamos 1.9 y de la segunda neurona, que es la segunda fila, pongamos 0.8, menos 1.5, 0.7. Listo, luego miraremos el sentido de estos pesos. Bien, entonces ya aquí ya tengo los pesos de la matriz oculta. Creo que yo puedo poner así para que me muestre. Sí, ahí me muestra. Listo, ahí está la array. ¿Sí? Muy bien, ya tengo los pesos de la capa oculta 2. Esos pesos yo los tengo que dar inicialmente, no se preocupen por eso, que cómo se calcula. Pero miren que es una matriz. Ahora luego, ¿yo qué hago para coger estos pesos y calcular estas salidas S4 y S5? ¿Cómo yo calcularía estas salidas S4 y S5 con lo que yo tengo? ¿Qué tengo que hacer primero? De acuerdo a lo que hablé. ¿Qué tengo que hacer? De acuerdo a lo que he hablado. Voy a colocar definir salida oculta 2 y aplicar la función de activación otra vez. Exactamente. Y voy a hacerlo en un solo paso. Salida, capa oculta 2, sí. Entonces, sigmoide, sigmoide. Entonces, miren, voy a hacer esto en un solo paso. Entonces, para calcular la entrada neta de cada una de estas, tengo que hacer los pesos por
perdón, np.dot, tengo que asegurarme que sea producto punto. Entonces sería de los pesos de la capa ocultados, o sea, esta matriz de capa ocultados, que yo los tengo acá, eso me lo inventé yo, y con la salida de la capa oculta. ¿Pero qué tengo que hacer con ella? Tengo que transponerla. Tengo que transponerla. Entonces sería np.transpose ¿de quién? De esta señorita. Luego acá, este np.todo le sumo el umbral, que es, definimos que es 1. Listo. A ver si cometí algún error. Este no, va ahí. Este va a sacar fuera. Sí, porque aquí está haciendo el producto punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger los pesos de la matriz ocultados, los vamos a multiplicar por la transpuesta de la salida del cuerpo ocultado. Funciona de igual forma. Y luego hago np.dot es el producto punto y esa es la entrada de la función sigmoide. Y observen ustedes. Y ahí ya tengo la salida de las dos neuronas. Sí quedó claro, no sé, me dicen, no hay problema. Lo que hice ahí. Yo lo repito, no hay problema. Para mí, sí. Listo. Entonces, en este punto, yo ya que he obtenido. Yo ya he obtenido esta salida de aquí. Yo ya tuve esta salida de aquí. Y ahora, aquí faltan dos cosas finales. Este sería W61 y W62. Entrada 1 a la neurona 6 y entrada 2 a la neurona 6. Y ya tendremos la salida total. Para obtener la salida total, tendríamos los pesos de la capa de salida. Entonces, esos pesos, pues yo me los puedo inventar. Pesos, capa, salida. Yo eso me lo puedo inventar. Esos pesos de la capa de salida, pues sería un phi array. Es que es muy ventajoso porque no tenemos que preocuparnos por esas operaciones. La librería lo hace por nosotros. Entonces, esos pesos voy a poner que es 0.9, menos 1.3. ¿Listo? Y bueno, y luego salida total va a ser igual a la sigmoide evaluado en peso, es que capa de salida, peso de la capa de salida, coma, ¿cuál es la entrada de esta capa? La entrada de esta capa viene siendo la salida de la neurona 4 y la neurona 5, o sea, la salida de la capa ocultados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a ver. np.dot, sí. Tienes toda la razón. Pesos, capa, salida, coma, esto, pero transpuesto. np.transpose de esto. Y bueno, y le sumo el umbral. El umbral luego vamos a ver que tiene una gran utilidad. Es después de este np.dot. Listo. Y miren, nos debe dar una sola cosa. Ah, bueno, olvidé poner que lo imprima. Y miren, esta es la salida, 0.70. O sea, lo que yo evalúo acá, miren que me da una sola salida, que es lo que yo espero. ¿Sí? Que es lo que yo espero. Usualmente vamos a ver que cada salida va a significar una clasificación, pero bueno, eso lo veremos con más calma. Entonces, de esa manera, ustedes pueden implementar estas redes neuronales. Toca implementarlo capa por capa y pueden utilizar operaciones matriciales. No tienen que preocuparse de cómo se hace. La librería NumPy lo hace por ustedes. Entonces, ya en ese punto, ustedes sencillamente operan capa por capa y eso sería todo. Naturalmente, pues esto iría dentro de una función, ¿no? Que llamaríamos neurona. Lo he hecho afuera, pero pues naturalmente esperaría que esto estuviera dentro de una función, ¿sí? Que def neurona que recibe X y hiciera todos estos cálculos. Y ya me retornara esta salida total. Eso sería como el único cambio que habría ahí. Bien. Entonces, de esta manera ustedes... Sí. Las funciones que yo apliqué aquí son escogidas así como en el ejercicio, están como porque yo quiero que sea esa o tienen alguna explicación. En el caso de la función sigmoide, sí. ¿Me preguntas por la escalón, sigmoide y la otra? No, por ejemplo, cuando yo hago el producto punto. Ah, ya. Sí, no, estas funciones ya vienen, yo las están escogidas porque realizan exactamente la operación que uno está requiriendo. No sé si eso responde tu pregunta. Ya, pero, o sea, igual, no, pues, o sea, por ejemplo, cuando yo digo el producto entre el vector de entradas por el producto de pesos más el umbral,
yo igual puedo cambiar esa función. ¿En qué sentido tú la quisieses cambiar para poderte responder No, bien? pues o sea, si hay, o sea, o sea, no es tanto el sentido de cambiarla, sino digamos, bien, hay un catálogo de funciones orientadas a ciertos problemas que puedan funcionar mejor que otras. Ah, ya. Específicamente en esta librería recomiendo utilizar estas, nb.dot y transpose, porque pues están, digamos que solucionan las operaciones que requerimos para el cálculo de las operaciones dentro de la red. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, sí, parte sí. No, Ah, sino bueno, que, igual, porque, o sí. sea, Ujú. o sea, no sé si es que como llegué un momento, un poquito tarde a a la sesión de ahorita. Sí. Entonces, no sé si usted explicó, digamos, que es la función que estamos aplicando, que es el pesos por las entradas más el umbral, digamos, para el ejercicio la estamos utilizando esa, pero digamos, para otro ejercicio la podríamos cambiar por, digamos, por una cuadrática, no sé. Ah, no, la respuesta es no, no, eso se mantiene para todos. Ah, Esto ya. acá, sí, no, lo que yo estoy haciendo es, digamos que esta es la forma de calcular las operaciones dentro de la red. Retomo un poquitico, como para de pronto si no había quedado claro. Entonces, lo que pasa es que cada una de estas neuronas recibe una entrada neta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la entrada neta, aquí está. La entrada neta de la neurona va a escoger W1, 1 por X1, W12 por X2 y así sucesivamente. Entonces, el primer paso es calcular esa entrada neta. Dentro de estas neuronas se aplica lo que se llama función de activación, que es una función que nosotros escogemos. Bueno, no es tan arbitrario, pero hay muchas funciones que se pueden elegir y que determina la salida de la neurona. Precisamente a eso, o sea, Sí, dependiendo del problema, a uno uno escoge la función de activación. sí, sí, correcto. Ah, ya, ok, listo, hasta ahí ya que, Ah, vale, vale. Listo, espero listo, pues, no, gracias. no hay problema. Me pregunten libremente, para eso estoy. No, tranquilo, sino Entonces, que como llegué tarde, yo no, pues, no pensé no, si... igual, relax. Yo más tardecito subo el video de la clase. Yo les dejo el enlace en el campus. Listo, dale, gracias. Listo. Entonces, por acá, retomando, entonces de esta manera yo puedo construir una neurona, digamos, de este tamaño. O sea, digamos que de esta manera puedo hacerlo. Pues, ahora, para poner esto un poco mejor, yo voy a copiar bueno, ejemplo 2, 29 de enero. Yo le subo esto también al campus y les dejo en los enlaces. Ejemplo 2, 29 de enero, sino que esto creo que se borra con el tiempo. Y voy a copiar bueno, voy a Notebook. Entonces, la manera de implementar esto, ejemplo 3, como yo haría ya una neurona pues de ese estilo, en ejemplo 3, 29 de enero, les comparto acá el enlace para que quede a su disposición. Siempre me toca cambiar esto. Cosas, editor. A ver, listo, copy. Bueno, ahí les dejo que editen. Ahí les dejo el otro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a transcribir esto ya en una sola función para que quede un poco más fácil, ya quede más estructurado. El primer taller va a ser construir estas redes, algunas redes, y entrenar los pesos con el algoritmo que vamos a ver mañana. Básicamente la primera tarea. Entonces, a ustedes les va a tocar construir esta a mano y comparar contra las que nos ofrece la librería de Secralea. Ese va a ser principalmente el objetivo. Bueno, entonces voy a poner esto en forma de función. Entonces sería def neurona. En este caso voy a hacer lo siguiente como para ponerlo en ejemplo. Voy a poner una de texto y voy a insertar esta imagen para que quede que esta es la neurona que estoy implementando. La neurona que estoy implementando es esta de aquí. Lo bueno es que pues uno puede colocar... ¿qué pasó? No me imprimió. Ok, no problema. Take a screenshot y acá. Listo. Voy a guardarla por acá. Ahí cogió. Bueno, entonces bueno, voy a insertarla acá, que quede claro para ustedes. Deja insertar. Ah, metió el code 64. Ok, ahí está la imagen. Ok. Necesito que oculte esto. Usted, qué interesante. Yo no pensaba que lo hiciera así. ¿Ustedes saben qué es el base 64? ¿O han escuchado sobre eso como un pequeño paréntesis?
Una codificación. Pueden meter imágenes como texto. Para imágenes en forma de texto. Sí, es Pues ya bastante con ese texto ya es básicamente una imagen. Sí, correcto. Bueno, eso quedó horrible ahí. Ay, o sea, no sé cómo, la verdad desconozco cómo ocultarlo. Entonces, pues por ahora lo voy a dejar así. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Yo voy a hacer la función def, ¿cierto? Neurona. Y la neurona, pues me va a recibir, es que neurona, red neuronal, más bien, neurona. Entonces, esta red neuronal me va a recibir los pesos capa oculta 1, pesos capa oculta 2, me va a recibir lo que son los pesos a capa oculta 2, me va a recibir, naturalmente, olvidé algo muy importante, me recibe la entrada, pesos capa oculta 2, peso salida, y recibe lo que es El umbral. el umbral. ¿Sí? El B, lo voy a llamar B. ¿Listo? Entonces, acá voy a meter todas estas operaciones para que quede en forma de función, sencillamente. Entonces, vamos a ver. Entonces, salida capa oculta 1. Entonces, lo va a hacer de una vez en un solo paso para que ustedes lo tengan presente. Entonces, sería esto, np.dot, básicamente sería n.dot de la entrada más 1 y los pesos capa oculta 1. Bien, para la capa oculta 2, un momento, debo pausar el micrófono. Ay, ¿dónde pauso esto? Un momento, muchachos, qué pena. ¿Listo? ¿Me pueden escuchar allí? ¿Me confirman? Sí, Listo, perfecto. Vale, entonces, bueno, salida capa oculta 1, la salida de la capa oculta 2. Capa oculta 2. Entonces, básicamente es lo mismo, pero, bueno, aquí en vez de sumar, debo sumar B como el umbral. Luego acá sería la sigmoide, pero ahora pesos capa oculta 2 y la salida sería la entrada esta. Luego, uno puede retornar directamente la salida de la capa oculta 3, que sería esta de acá. Sería la sigmoide de esta de acá. Pesos capa de salida y esto. Entonces, acá, básicamente, esta es la función que representa esa neurona que yo les mostré ahora, que sería los pesos de la capa de salida con los pesos de la capa, oculta, bueno, un pequeño tip, eso de la capa ocultados. Y bien, eso ya es la neurona. Bueno, vamos a ver si hay algún error allí. Está como inicializando. Listo, ahí ya nos dio. Entonces, acá... Una pregunta, ¿por qué Sí. tienes ahí en ese método el ingreso, en el otro ejercicio, allí, sí, en la línea, ¿dónde está? Se me perdió. No pasa nada, me dices cuál Estabas en la otra función, en el otro método, el que estamos haciendo, pues. En esta última, Falta un sí. sigmoide en el- Yo creo que hay un el- error, ¿no? En el Eso. último, en el return, ese salida capa oculta 2 no es peso salida. Exactamente, eso te iba a decir. Sí, tienen toda la razón. Sí, absolutamente toda la razón. no falta un Entonces, bueno, sigmoide adicional. olvida algo acá, que es colocar este acá. Listo. Entonces, olvidé colocar esto. Entonces, bueno, vamos a ejecutar. Esta es la neurona de esta arquitectura que yo les mostré acá. Esta arquitectura que yo les mostré acá está implementada acá. Entonces, voy acá y vamos a probarla. Entonces, voy a probarla con esta. A ver qué pasa. Vamos a probarla con esta entrada, pero como esta entrada apenas tiene 2,
Entonces, pues voy a hacerlo sin el K. Y J. Bien. Y vamos a probar la neurona acá. Entonces, debo ingresar otra celda de código. Y acá vamos a imprimir. Entonces, ¿dónde está el for que iter? Ah, pues el for lo puedo hacer yo mismo, no pasa nada, sino que esta barrita es molesta. Bien, entonces for end y entrada, entonces vamos a imprimir la red neuronal. Uy, pero me tengo que inventar los pesos. Entonces los pesos me los voy a inventar por acá. Chanfle. Bueno, estos son los pesos de la capa oculta 1. Voy a mandarlos directamente acá. Red neuronal con entrada, que es en pesos de la capa oculta 1. Luego viene, vamos a ver si la embarré. Ah, no, pesos de la capa oculta 1, que son estos. Entonces, pesos de la capa oculta 1, pesos de la capa oculta 2, que es este, y me faltan los pesos de la capa de salida, que los tengo por acá. Es una forma, pues, de hacerlo directamente. ¿Dónde tengo los pesos de la capa de salida? Que son apenas 2. Yo los debo tener por acá. Ahí abajo están. Ahí abajo están, sí. Listo. Entonces acá. Ahí está. Ahí está. Listo. Vamos a imprimir. Ah, bueno, falta el umbral. Falta el umbral acá. Vamos a ver si la embarré. Entonces acá tengo np.array. Aquí, coma 1. Vamos a ver. Esto debería dar ya. Si hay un error, pues miramos. La entrada no ha sido definida. Claro, obvio. No he impreso esto. Entonces, bien, eso sería las salidas que nos da toda esa red. Claramente hay que ajustarlas con algo, ¿no? Pero miren, básicamente lo que ustedes tienen que hacer es hacer operaciones matriciales capa por capa, ¿sí? Entonces, capa por capa. Hay una forma de hacerlo más pequeño, pero bueno, considero que... Profe, no entendí. Hay que estar retornando. Se supone que ahí estás llamando a ese método que se llama red neuronal, le mandas esos parámetros, ¿cierto? Sí, correcto. Pero no se supone que debería de arrojar una sola salida, que es la 6. ¿Cómo sería? Ya. No, sí, ya entiendo tu pregunta. No, aquí olvidé colocar algo. Acá. Entonces, acá, miren, es para cada entrada. Probé con varias entradas. O sea, esta es la salida para esta entrada. O sea, probé con 4 entradas, aprovechando el for. Sí, tiene razón, es una salida por cada entrada. No sé si quedó claro. Ya entendí. Listo. Vale. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá?